Con la autorización de la compañera Luisa, damos inicio a la grabación de esta sesión. En este momento nos encontramos 10 personas conectadas. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar antes de comenzar. Algo que quieran preguntar sobre el desarrollo del curso, sobre el desarrollo de cómo vamos. Profe, buenos días. Buenos días. Pues sí, digamos, por ejemplo, los del GAEX 4, quisiéramos saber si de pronto ya las guías que te enviamos, si hay que hacerles de pronto cambios o algo así, o eso cuando lo sabemos. Lo sabemos esta tarde. Esta tarde ya sabemos cómo vamos, que hay que ajustar, que hay que corregir, y el día de mañana que tenemos sesión, revisamos el cuadro de notas de cómo vamos para que ustedes tengan un acercamiento de las entregas. Y otra cosita, profe, lo que pasa es que tú Dime. recuerdas en el ejercicio de Excel, la Ujú. segunda, ¿sí? En la Sí. clase, que no pudiste pasar el nombre mayúscula. Ah, espérame, que había Como un error ahí. Sí. Nos dejaba, pues profe, digamos, nosotros lo hicimos y tampoco nos dejaba. Y pues lo enviamos así, pero ya luego por el grupo unos compañeritos mostraron cómo se hacía, pero pues ya nosotros lo habíamos enviado. Ah, no hay problema. De pronto el error estaba en el, ¿cómo es que se llama? En el formato que tenía la celda. Sí, ahí mostraron que, digamos, se abría y se le ponía como quitar formato, algo así, y ahí ya dejaba Ajá, bien. ya dejaba, porque la aplicación de la fórmula, de la función en este caso, sí lo dejaba hacer. Sí, exacto. Entonces, pero no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada, Sí, como no no estaba en pasa el nada. tiempo, nosotros lo dejamos así. Bueno, eso de la actividad 1, nosotros hoy nos corresponde trabajar la segunda sesión de Excel, hoy 19 de abril, entonces vamos a dar inicio si no hay ninguna otra pregunta o si no hay ninguna otra inquietud. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, profe, muchas Muy bien. gracias. Bueno. Los temas del día de hoy tienen que ver con las operaciones matemáticas, con referencias absolutas y con formato condicional. Nosotros en el colegio, ¿qué operaciones matemáticas vimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las operaciones? Suma, resta, fracción, Ajá. multiplicación, Suma, división. resta, multiplicación y división. Muy bien. Pues esas son las mismas operaciones que tenemos aquí en Excel. ¿Recuerdan qué hacíamos nosotros para sumar algo? Matemáticamente, ¿qué hacemos? ¿Quién me quiere decir qué hacemos cuando necesitamos sumar? O sea, ¿aquí en Excel o normalmente, profe? Poner, Normalmente. digamos, si es escrito, poner el signo de suma y Ujú. muy garden ir contando para seguir sumando. Sí, pero necesitamos unos datos. Eso que tú dices que ir contando son datos. Entonces necesitamos un dato, necesitamos otro dato y tantos datos como en este caso números querramos sumar, ¿sí? Mínimo tenemos que tener dos datos, porque así yo diga, quiero sumar dos, pero dos con qué? Dos con tres, con dos, con cinco, ¿sí? Necesitamos mínimo tener dos datos. Y
luego aplicamos en este caso el símbolo de más, que es la suma, y ya de esa manera vamos a obtener un resultado. En Excel es muy parecido. Nosotros necesitamos tener datos para sumar. Puede que ese dato sea el mismo, es decir, que esté en la misma posición de celda, pero al fin y al cabo, cuando yo selecciono una vez y lo selecciono la siguiente vez, es como si estuviera seleccionando un segundo dato. ¿Sí es claro? En Excel, cuando yo quiero empezar a hacer la operación, me debo ubicar en la celda donde quiero la respuesta y con el signo igual ya estoy preparando a Excel para una operación. Fíjense que cuando yo le doy el signo igual, muchos de los menús se quedan inhabilitados. En insertar pasa lo mismo, en el diseño de página, en fórmulas no, porque pues él está pendiente o si es de una operación o si es de una función. En datos, revisar, vista y así sucesivamente, los menús quedan inhabilitados. Entonces, cuando usted le da el signo igual, ya está diciéndole a Excel que está preparado para una operación. En este caso, nosotros debemos tener previamente escrito los números que queremos que intervengan en esta operación. Es decir, los datos que vamos a trabajar. ¿Dónde los pueden tener? Los pueden tener en cualquier sitio. Entonces vamos a proceder con la primera operación, que es la suma. Siempre colocamos el signo igual y vamos a seleccionar la primera posición de celda donde se encuentre el primer dato. Entonces aquí en este ejemplo colocamos la posición de celda C4, escribimos el símbolo, en este caso la suma, seleccionamos el siguiente dato y ya damos Enter para que se dé el resultado. Fíjense que en la celda queda el resultado de sumar 34 más 54, que es 88. Pero en la barra de fórmulas aparece las indicaciones de las celdas y de la operación que usted realizó. Por eso se llama barra de fórmulas, porque aquí es donde usted va a poder observar qué es lo que está haciendo. Si yo le doy doble clic sobre la celda, él me está mostrando con códigos de colores las posiciones de celda que están involucradas en la operación. Es decir, en azul me está colocando C4 y en rojo me está colocando la celda D4. Si tuviese más celdas, pues él les va aplicando un color a cada una de ellas para indicarnos cuáles son las celdas involucradas. Siempre que nosotros trabajemos en Excel, lo mejor es utilizar posiciones de celda y no sumar los números, es decir, no sumar 34 más 54. A pesar de que el resultado da igual, nosotros si necesitamos actualizar algún dato, simplemente venimos a la celda donde está el número, es decir, esta de acá, cualquiera de las dos, por ejemplo, actualizo este dato, y cuando yo he utilizado posiciones de celda, la operación y el resultado se actualizan de manera inmediata. Mire, por ejemplo, 15 más 54 da 69. Mientras que aquí, donde utilicé el número 34 como tal, no se ha actualizado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trabajar? Cuando lo hacemos a través de posiciones de celda. ¿Sí es claro? Bien. Sí, profe. Ahora, gracias. Ahora
teniendo varios datos, teniendo varios números, ¿cuál es la forma más rápida de completar la operación? Entonces yo planteo en la primera celda las fórmulas que requiera y con el mouse puedo arrastrar hasta completar y de esta manera pues ya tengo el resultado de la suma para todos esos datos involucrados. ¿Alguna pregunta con la suma? No, profe. Profe, yo sí, qué pena. Pues no Sí, es una dime. pregunta como tal del formato de Excel, sino es, profe, ¿tú cómo haces para hacer ese más? Es que la verdad yo lo intento muchas veces y nunca he podido. En mi teclado, ahí al lado del Enter, hay una tecla que tiene el más, el asterisco y otro símbolo ahí. A mí solo con oprimir la tecla ya me da el más. Ah, o sea, solo oprimes la tecla y ya. Sí, Ah, yo tenía pensado que era Shift y esa tecla. no, no, eso a mí solo me está dando con oprimir la tecla. Si necesito el asterisco, ahí sí le doy Shift y ahí me da el asterisco. Ah, ok, profe, qué pena contigo. No, 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 tranquilo. Muy bien. Para la resta, entonces, ¿cuál es el símbolo que nosotros utilizamos? El guión. Entonces, tomo el dato, el guión a la mitad, tomo el siguiente dato y ya obtengo la resta. Cuando yo arrastro, miren qué sucede con los datos, porque hay unos que me dan con símbolo negativo y otros no. ¿Ustedes qué creen? Por el Por orden la ubicación de las celdas. del número. ¿Por qué? Perdóname que es que se entrecortó. Yo pienso que es por el orden de las celdas. El orden en que tomamos los datos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues yo iba a hacer lo mismo, pero no con celdas, sino con los números. Con los Por la números, ubicación de los números, porque el por número los... mayor queda con el signo negativo. Listo, eso es correcto. Resulta que con la resta nosotros tenemos que tener presente el orden de los factores, es decir, el orden en que tomamos los datos para hacer la resta. Si no queremos que nos quede con un símbolo negativo. Sin embargo, recordemos que hay operaciones bancarias que efectivamente pueden quedar en saldos negativos. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es tener presente el orden con el cual vamos a plantear y ya. Entonces, en la resta es importante tener presente. Con la multiplicación no pasa eso, es lo mismo coger dato 1 y multiplicarlo con dato 2 o viceversa. Y de esta manera obtengo la multiplicación. Con la división, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí es importante tener presente eso o como en la multiplicación es independiente? ¿Ustedes qué creen? Que sí es importante. Sí es importante, porque no es lo mismo dividir dato 1 a dividir en dato 2 o coger dato 2 y dividir en dato 1, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, deben tener presente eso. Con las posiciones decimales, fíjense que yo aquí al dividir me están saliendo cualquier cantidad de posiciones decimales. También se sugieren que sean 2, si usted quiere dejarle posiciones decimales. Pero también tiene que tener presente en algunas operaciones, cuando usted aproxima, es decir, le deja solo 1, porque tampoco es lo mismo comparar con 0,28 a comparar con 0,3.
Nosotros como humanos sabemos que si el resultado da 0,28, lo más lógico es aproximarlo a 0,3. Pero cuando yo estoy haciendo una comparación de decir 0,28 es igual a 0,3, no es igual, a pesar de que mi comparación sea aproximar. Entonces ahí hay detallitos que deben tener en cuenta. Entonces, recapitulando, con la suma y con la multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. Pero con la resta y con la división, usted debe tener presente cómo va a plantear la operación, porque no es lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en este caso? Entonces, ¿cómo uno lo podría ubicar la resta y la división? Porque uno haciéndolo uno en un cuaderno y hojita, pues uno lo soluciona, ¿no? Pero ¿dejaríamos el resultado así? Si tú lo quieres dejar de esa manera, en el caso de la resta lo puedes hacer. Pero también puedes venir aquí al formato y en número, aquí aparecen las opciones para mostrar esos resultados negativos. Por ejemplo, lo puedes seleccionar de esta manera y fíjense que a pesar de que le quita el símbolo, me está dejando el número en rojo. No es que yo le haya cambiado el formato, al número le estoy cambiando es el formato de la presentación, como el saldo en rojo que dirían los bancos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Entonces es una forma de darle una respuesta. La otra sería, pues ahí sí ya verificar cómo es el planteamiento del problema para saber si puedes cambiar, es decir, puedes seleccionar dato 2 menos dato 1 y no pasaría nada. Siempre hay que tener cuidado es con lo que nos está planteando el ejercicio. En el caso de la división, sí, aquí sí es mucho más importante tener presente cómo vas a hacer la división. Si es D1 dividido en D2 o dato 2 dividido en D1. Porque aquí sí es importantísimo. Fíjense que la diferencia, como les mostraba hace un momento, es grande. No es lo mismo que la división me dé en 0,28 a que me dé 3,6. Entonces, depende de lo que te esté planteando el ejercicio. Bien, entonces de aquí en adelante, nuestros archivos de Excel, la primera hoja contiene los temas y en las siguientes hojas ustedes van a encontrar una serie de ejercicios para trabajar. Todos los deben hacer y todos los deben entregar. Entonces, por ejemplo, aquí el primero que se llama operaciones básicas, lo que me está mostrando es unos datos para sumar en esta celda, aquí en esta y así en cada una de las celdas resaltadas. En color amarillo usted debe hacer la operación, tal cual como lo hicimos ahorita. Yo voy a mostrarles aquí en este ejercicio de cálculo de cantidades, vamos a ir desarrollando algunos para que ustedes los tengan presentes de cómo se deben resolver. Por ejemplo, este tiene unos productos, tiene unas cantidades y tiene unos precios. Nos piden calcular el valor total. Perdón, un segundito. Entonces, ¿qué operación debemos plantear aquí para calcular este total?
¿Qué operaciones de las que acabamos de ver creen ustedes que debo plantear para obtener el total de estos productos? Una suma. Una Una suma. multiplicación. Una multiplicación. ¿Una qué, perdóname? Multiplicación. Una multiplicación. ¿Qué debo multiplicar? Pues cantidad por precio. ¿Habrá alguna diferencia si calculo precio por cantidad? No. No, recuerden que en la multiplicación, lo que acabamos de decir, el orden de los factores no altera, en este caso, el resultado. Como cada Profe, qué pena. uno de los, dime. Una pregunta. Cuando uno Sí. pone el signo de pesos, automáticamente lo mueve al otro lado con el signo de pesos, ¿verdad? No te entendí. O sea, ¿por qué me Digamos- apareció el signo de pesos acá? Sí, porque ya lo tenías en la C, ¿cierto? Porque ya lo puedo, sí, puede ser porque ya lo tenía en C, o quizás aquí ya estaba en el formato de números, ya estaba configurado. Sin embargo, yo lo puedo cambiar. Lo puedo poner a moneda o lo puedo cambiar a contabilidad. Ah, ok. ¿Y eso uno lo puede hacer actualizándolo desde ahí o con el simple hecho de que uno ponga el símbolo de pesos queda así actualizado? O sea, que yo lo seleccione el símbolo de pesos desde acá. Sí, o sea, es que cuando, o sea, el formato ya está hecho directamente cuando uno pone, digamos, con la suma uno pone el más y ya quedó hecho. Es igual, uno pone el signo pesos y ya quedó Ah, no, configurado para eso. uno nunca coloca el signo pesos. Mira, lo voy a hacer en esta celda. Vuelvo y tomo precio por unidad, por cantidad. Fíjate que yo aquí en ningún momento le he puesto signo pesos. Aquí yo estoy planteando la operación. ¿Por qué me puede dar el signo pesos de una vez? Por lo que tú dices, porque ya estaba configurado acá. Quitémosle esta configuración acá, lo voy a dejar en general. Y voy a volver a plantear acá. Perdón. Voy a plantear igual cantidad por precio. O sea, la operación sigue siendo la misma. Fíjate que aquí no me tomó, voy a bajarlo acá un poquito. Aquí no me tomó ningún formato. ¿Qué es lo que yo debo hacer después? Yo sé que esto, cuando me están hablando de precios, es porque es en moneda. Entonces, selecciono el rango y me vengo hasta la opción de formato y aquí le aplico el formato que corresponde. Si lo quiero de moneda o si lo quiero de contabilidad. Si lo quiero de moneda, le puedo poner posiciones decimales. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Sí me hago entender? Pero cuando tú planteas la operación no hay que ponerle signos pesos porque recuerden que nosotros el formato va después, como el maquillaje. Cantidad por precio y obtengo el resultado. Quiero que este formato me quede como este mismo, entonces puedo escoger acá, le digo aquí en la brochita que me copie el formato y selecciono todo el rango y me queda de la misma manera. O simplemente selecciono el rango y voy y le cambio el formato al mismo que tiene el rango anterior y me quedan de la misma manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Gracias, profe, ya ahora sí. Me respondiste la duda, gracias. Bueno, ahora el ejercicio dice que para totales mayores a 2000, la celda debe quedar en fondo rojo o en caso contrario debe quedar en fondo amarillo. Es decir, quieren que los datos de este rango, que sean mayores a 2000,
les coloquemos un formato de fondo rojo y los valores menores a 2000 le coloquemos un formato de fondo amarillo. Para hacer esto de manera automática, es decir, no ponerme yo manualmente, sino de forma automática, para hacer esas condiciones, existe la herramienta que se llama formato condicional, que lo que hace es marcar tendencias y modelos en los datos, o sea, en este rango, utilizando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces me voy al formato condicional y aquí hay una serie de reglas y de condiciones para que esas condiciones se resalten. La primera opción es resaltar reglas de celda y está la opción de que es mayor que. A mí me están pidiendo que los datos mayores a 2000, entonces los escribo, me quede la celda en un fondo rojo. Entonces aquí hay algunas condiciones, pero yo voy a ir al formato personalizado, a las opciones de relleno y que me quede en color rojo. Le doy a aceptar y aceptar. Entonces fíjense que todas las celdas cuyo valor sea mayor a 2000 me ha quedado en rojo. Ahora, ¿cómo haré para que me queden en fondo amarillo? Resalto las celdas y ahora vengo y escojo la opción que es menor que. ¿De qué valores? 2000, es la condición que me están pidiendo. Y que esas celdas, entonces ahora me las rellene de color amarillo. Aceptar. Entonces, efectivamente, lo que está por debajo de 2000 me lo colocó amarillo y lo otro lo puso en rojo. ¿Por qué el 2000 no me quedó ni rojo ni amarillo? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Porque no es ni mayor ni menor a 2000. Sí, está dentro del rango. Exactamente. Es igual, ¿sí? Y yo no incluí esa condición. Entonces, por eso ese valor, no tomó ninguno de los dos colores. Ahora bien, fíjense que si yo llego a cambiar algún dato aquí, pues ya empieza a afectarse estas condiciones. Puede pasar de rojo a amarillo o quedar en blanco. Entonces, por eso, la definición de formato condicional dice que muestra visualmente valores importantes de acuerdo a unas tendencias o a unos modelos que yo haya resaltado. Si quiero quitar las reglas, entonces simplemente me voy a formato condicional y le digo que me borre todas esas reglas que he puesto, ya sea para esas celdas o para toda la hoja. En este caso voy a borrar las de las celdas seleccionadas porque en la hoja en general no hay ninguna condición. Y eso es una parte de formato condicional. Entonces ya hemos visto estos dos temas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos avanzando. Aquí hay un ejercicio de salario donde están los nombres y apellidos de unas personas, las edades, los días que trabajaron y el jornal. Y acá me piden que complete la información de acuerdo a unas instrucciones. Para calcular el salario me están dando unas indicaciones, para calcular una bonificación también, para obtener un descuento también y debo calcular el sueldo neto.
Entonces aquí me dicen que la bonificación es del 20% del salario. Voy a colocar ese 20% por acá y que le vamos a aplicar un descuento del 5%. Usted lo puede poner por acá o lo puede poner por acá. Bonificación 20% y descuento el 5%, ¿sí? En donde le quede más fácil. Entonces vamos a empezar a mirar cómo calculamos el salario. El salario dice que es la multiplicación de los días por el jornal. Entonces ya aquí claramente me están diciendo que debo tomar los días por el jornal y de esta manera obtengo el salario. Y arrastro para obtener ese dato para cada uno de los trabajadores. Me dicen que les vamos a dar una bonificación del 20% de su salario. ¿Qué operación debo realizar ahí? ¿Qué creen ustedes que es la operación? ¿Una suma, una resta, una multiplicación o una división? Profe, yo diría que la multiplicación del sueldo por el 20% de la bonificación. Muy bien. Entonces debo tomar el salario por 20%. ¿En dónde tengo ese 20%? Voy a tomarlo desde aquí. ¿Sí? Y le doy Enter. Entonces esa persona le van a dar una bonificación de 72 pesos, que es lo que corresponde el salario por esa bonificación. Vamos a arrastrar para completar. ¿Y aquí qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido? Voy a mirar por qué a alguno les dio 0 pesos. Doble clic y mire lo que me está indicando él, que está multiplicando a G11, que es el salario, por N8, y en N8 no hay nada. Por eso me está dando 0. Miremos el de Carlos Duán, el último. G4 por N11, y en N11 no hay nada. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿O por qué nos está dando eso? Nosotros tenemos un valor en común, ¿cierto? ¿Cuál es Porque el valor tenemos que fijar la para todos? celda. Exactamente. ¿Cuál es el valor en común que tenemos acá? Es el 20%, ¿cierto? Entonces, como dice la compañera, debemos fijar esa celda. Esa celda nosotros ya sabemos que es la N2. Entonces, voy a borrar todo lo que hay aquí para abajo. Y cuando usted esté planteando el ejercicio, que ya sabe que es la multiplicación de salario por el 20%, que está en N2, usted oprime la tecla F4 y con esa tecla F4 de su computador le está colocando un formato de signos pesos a la celda y eso indica que está quedando fija. Le doy Enter y si yo arrastro para completar, pues todos van a tener el porcentaje de bonificación. Vamos a buscar nuevamente a esta persona. Le doy doble clic y fíjese que me está mostrando que hay una multiplicación entre G11 y N2. Miremos al último. También me muestra la multiplicación de G14, que es el salario de esta persona, por N2, que es la posición fija. Entonces, cuando usted identifique que hay una posición de celda
que es común para todos, pues simplemente le aplica ese formato de signos pesos a la celda y de esta manera la está dejando fija. Supongamos que usted en su teclado no le sirve la tecla F4. Entonces selecciona acá, multiplica por N2. Y si no puede con la tecla F4, perdón, simplemente usted se devuelve antes de comenzar la columna y le da el signo de pesos y antes de iniciar la fila le da el signo de pesos y de esta manera lo está dejando fijo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí es claro? Muy bien. Para Señora. calcular el descuento, ¿qué haría yo para calcular el descuento? Cuéntenme ustedes. ¿Qué haría? Es un descuento del 5%. Lo mismo que la ¿Se universidad, restaría, ¿no? profe? Perdóname, no te entendí. Yo digo que se restaría el sueldo menos el 5%. Tú dices que se resta. La otra compañera dice que se hace lo mismo de la bonificación. Ujú. Sí, tienes toda la razón. Primero tengo que multiplicar para hallar ese porcentaje del 5% y ahí sí hago la resta. Porque mira, si yo cojo esto y le resto este 5%, me va a quedar igual. Porque es que ese 5%, ¿cómo lo resto ahí? Diferente si yo cojo el salario y lo multiplico por el 5%. Ahí sí hay un valor de descuento. Entonces, no se confundan cuando hayan operaciones con porcentaje. Siempre deben calcular primero es la multiplicación para saber cuánto es el valor de ese porcentaje. Ya después, si es un aumento, si es una bonificación, si es un incremento, si es un IVA, se suman. Pero si es un descuento, si es una rebaja, si es una liquidación, en porcentajes se resta. Entonces, lo primero que yo debo hacer es la multiplicación. Igual que en el ejercicio anterior, pues ya sé que N3 debe ir fijo para poder arrastrar y que a todos me dé el valor correspondiente. Observemos. G14 por N3, por el 5%. Ahora, para calcular el sueldo neto de esa persona, ¿qué debo hacer? Entonces, debo tomar el salario, sumarle la bonificación y a eso le resto el descuento. Entonces, esa persona que se gana 360 pesos, le dieron una bonificación del 20, pero tuvo un descuento de 18, del 5%. Por eso su salario le quedó de esta manera. Como todo esto es plata, entonces selecciono acá y vengo y le doy el formato de moneda para que todo me quede dentro del mismo formato de pesos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, ¿Sí les quedó claro? ¿Sí les quedó claro? sí, Sí. sí, señora, gracias. Muy bien. Vamos a plantear y a resolver otro ejercicio, este de plazos. En este de plazos,
Entonces dice que debo calcular para cada producto el precio a plazos de acuerdo a la tabla, de acuerdo a los meses de la tabla de interés. Yo tengo unos códigos, tengo unos productos que son en la mayoría electrodomésticos y tengo el valor de ese artículo de contado. Pero tengo una tabla de intereses. Si me lo paga a 3 meses, se le aumenta un interés del 15%. Si me lo paga a 6 meses, del 35%. Del 9 será del 50%. Y si me lo paga a 12 meses, habrá un interés del 70%. Entonces, eso es lo que debo calcular yo en cada uno de esos columnas que están identificadas con colores. Entonces vamos a plantear el primero para los 3 meses. ¿Qué creen ustedes que debo hacer para poder calcular el precio de ese producto con un interés del 15%? Los escucho. Entonces yo voy a poner el signo igual. ¿Qué debo hacer? Yo digo que seleccionar el C17 C17. C17, o sea, el valor del artículo por por G8 G8, donde está el No, ah, no, 15%. sí, 8. y fijarlo. ¿Cómo? Y fijar ese 8%. Muy bien. ¿Y ya? Pues yo creo que ya. Bueno, yo le voy a dar enter. Entonces, el artículo de contado vale 350. Y ahora, en la operación que hicimos, el artículo, si lo voy a pagar en 3 meses, me vale 52,50, o sea, más barato. No, tiene que ser más caro, ¿no? Tiene que ser más caro, porque pues estoy pagándole un interés. Entonces, ¿qué le faltaría a ese planteamiento que hicimos? Dividirlo por los 3 meses. Dividirlo por los 3 meses. Vamos a hacer acá, yo lo voy a poner entre paréntesis y lo voy a dividir entre 3. No, queda mucho más barato. ¿No sería inclusive. entre 100? ¿Qué sería el total? Entre O sea, 100. porque es el 15%. No, mire, me queda antes mucho más barato. Lo que me falta es sumarle el valor de contado nuevamente. Porque recuerden que cuando yo multipliqué, cuando la compañera nos dijo, multipliquemos el valor por el 15%, únicamente estábamos calculando era el valor de ese porcentaje. ¿Qué me faltaba aquí? Sumarle para que ahora sí pueda verse que el valor de contado es de 350 y el valor del producto a 3 meses con un interés del 15%, pues es sumarle. Debo sumarle el valor inicial. ¿Sí es claro? Porque si no se lo sumo, pues es como si me quedara más barato el televisor. Y aquí lo único que nosotros hicimos fue calcular el porcentaje. Entonces recuerden que si yo les decía hace un momento, si es un incremento, si es un aumento, se debe sumar. Entonces por eso aquí me faltó sumar el valor de contado del producto. Ahora, ¿puedo arrastrar para calcular el resto de artículos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no?
Yo digo que sí porque pues estamos organizándolo los 3 meses primero. Exactamente, y además porque ya dejamos fija la posición de celda. Miren acá, por ejemplo, en este televisor. Si yo miro, se está tomando C23, que es el valor del producto, por G8, que es el interés, más C23, o sea que está perfecto. Puedo seguir arrastrando hasta el final. Y en los espacios que me den en cero, pues los borro porque ahí no hay ningún producto. De manera completo el ejercicio. ¿Listo? Lo mismo hacen ustedes para 6, para 9 y para 12. De esa manera completan la tabla de esos precios a plazos. Ustedes no han visto cuando van a comprar un producto en algunas partes donde venden los productos con este tipo de sistema, que los asesores tienen un cuaderno donde ellos ya tienen calculada esta tabla. Entonces, ¿cuánto me vale si lo pago de contado? Si yo le doy un crédito a 3 meses, le valen tanto, a 6 le vale tanto y así sucesivamente. ¿Sí les quedó claro lo que deben hacer? Sí, profe. Sí, profe. Señora, Bueno. Entonces aquí tienen otro ejercicio que se llama cálculos y tienen por último uno que es el de las tablas de multiplicar. Ustedes deben plantear de tal manera el ejercicio que aquí la respuesta debe ser 5, 10, 15, porque lo que usted está multiplicando es 5 por 3 o 3 por 15. Entonces, ¿cómo lo plantean para que el resultado les dé lo que corresponde a la tabla de multiplicar? Y esos son todos los ejercicios de estos temas. 3 temas muy sencillos, pero que son fundamentales y son base para seguir trabajando nosotros en nuestro curso. De aquí en adelante, pues van a ser operaciones matemáticas, o mañana que tenemos clase, van a ser funciones. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? yo tengo una pregunta. Señora. Es decir que, o sea, por decirlo, hoy hacemos hechos solo los que explicaste, ¿sí? Sí, no. Hoy tienen, o sea, el ejercicio para entregar, tienen que hacerlos todos. Pues ya lo hicimos. Este lo tienen que plantear, este ya lo hicimos. Este lo tienen que realizar, este lo empezamos y faltan completar esto. O sea, ustedes tienen que entregar todo. Ok, ok. Sí. Entonces, la idea es que los hagan y si hay preguntas, pues mañana las resolvemos. Pero la idea es que si ustedes los van haciendo, pues es más fácil atender las preguntas. Profe, una pregunta, ¿y eso cuándo se Sí. entregaría? ¿Eso cuándo se entregaría? Estos tienen plazo para entregarlos en el transcurso de la semana. Máximo plazo hasta el 30 de abril. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, yo hoy empiezo a revisarles las entregas y mañana vamos mirando cómo van los avances y si hay alguien que tiene que corregir o si alguien tiene que hacer algún ajuste. Listo, profe. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, algo adicional que quieran ustedes comentar o preguntar? Vamos despacito con todas los temas para que no se vayan a confundir y poco a poco ir avanzando.
Profesora, con respecto a esta actividad, ¿es individual o por cada igual? También todas, recuerden que todas las pueden trabajar por grupos. Vale, entonces los nombres de los integrantes los ponemos en la primera... En la primera hoja, sí. En la primera hoja, acá donde están los temas. Entonces aquí colocan integrantes. Sin embargo, pues yo ya en los integrantes sé cómo está conformado el grupo y los tomo a todos los que están ahí participando. Vale, y otra pregunta, esa actividad que está aquí con lo de los datos, también la realizamos, la de la suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Esto que está acá, esto Sí. no, esto fue la explicación que yo les di. Ah, vale. El archivo no viene con eso, el archivo viene así, desde aquí en adelante. Vale. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Profe, ¿ese documento tiene que llevar algún nombre en específico cuando lo vayamos a subir? No, puede tomar el mismo nombre que tiene ahí. Bueno, Los profe, nombres de los archivos son S1, S2, que quiere decir sesión 1, sesión 2. El nombre no es importante. Bien. Entonces, esa es toda la explicación que tengo para el día de hoy. Si ustedes quieren seguir trabajando el archivo de una vez y mañana hacer las preguntas que les surjan, las inquietudes, las resolvemos sin ningún problema. Recuerden que a mí siempre me salen dudas es cuando estoy trabajando, cuando estoy realizando el ejercicio. Entonces, la invitación es a eso, a que aprovechen estos espacios para que empiecen a hacer los ejercicios. Terminada la sesión, tan pronto la grabación me la arroje el sistema, yo la subo y les envío la invitación para la sesión del día de mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, les deseo un feliz día, una feliz semana y mañana nos encontramos nuevamente a las 9 de la mañana. Gracias, profe, igualmente. Bueno, entonces que estén muy bien. Voy a detener la grabación y nos encontraríamos mañana a las 9. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.